Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra reunión Vida en Ministerio. Vamos a comenzar, como es habitual, nuestra reunión cantando una canción y luego haremos una oración. La canción que tenemos asignada es la canción número 20, que lleva como título Enviaste a Jesús, tu Hijo amado. Bien, pues tenemos una reunión muy interesante en el día de hoy. En los tesoros de la Biblia vamos a repasar un poco la idea de para qué servían las ofrendas, cuál era el objetivo. También veremos el vídeo de introducción al Levítico, que es justo el libro que empezamos en esta reunión y que nos va a servir como base para nuestra reunión, los primeros 3 capítulos de Levítico. En las perlas tenemos una perla muy interesante. ¿Por qué los israelitas nunca debían comer la grasa? ¿Por qué razón y qué lección podemos aprender? Prestaremos mucha atención. Hoy también repasaremos la revisita y tendremos también un vídeo en el que seguro que aprenderemos muchas cosas. Y en nuestra vida cristiana analizaremos también el valor de 2 moneditas, así basado en ese relato de la viuda, analizaremos el valor que tienen nuestras dádivas. Veremos también un vídeo muy interesante. Y finalmente, en el estudio del libro daremos conclusión a este libro tan bonito y tan interesante de la vida de Jesucristo. Así haremos un pequeño resumen de algunas cualidades de Jesús que trataremos de aplicar en nuestra vida. Así que reunión muy interesante. Vamos a prestar mucha atención ya
a la primera parte de la reunión, nuestro hermano Roberto Alsina analiza este tema. ¿Para qué servían las ofrendas? Hoy comenzamos a estudiar el tercer libro de la Biblia, Levítico. ¿Quién lo escribió? ¿Qué tiempo abarca? Pues estas preguntas y otras se contestarán en el siguiente vídeo. Información sobre el libro de Levítico. Moisés escribió Levítico en el año 1512 antes de nuestra era, en el desierto de Sinaí. Este nombre, Levítico, se le dio tiempo después y viene de una palabra griega que significa relacionado con los levitas. Sin embargo, el libro no solo se escribió para los levitas, sino para toda la nación de Israel. El libro abarca un periodo de un mes y cuenta sucesos que ocurrieron justo después de la construcción del tabernáculo. Levítico se centra en que Jehová es santo y en que su pueblo puede ser santo si obedece sus leyes. Los capítulos 1 a 7 nos hablan de las leyes sobre las ofrendas que se hacían a Jehová. Los capítulos 8 y 9 hablan de la inauguración del sacerdocio, del nombramiento de Aarón como sumo sacerdote y de las primeras ofrendas que hace Aarón. El capítulo 10 cuenta que Jehová ejecuta a dos de los hijos de Aarón, los sacerdotes Nadab y Abiú, por ofrecer fuego o incienso no autorizado. Después Jehová ordena que los sacerdotes no beban alcohol antes de entrar a la tienda de reunión o tabernáculo. Los capítulos 11 a 15 registran leyes relacionadas con la pureza y la impureza. Por ejemplo, Jehová les dice a los israelitas qué animales pueden comer y cuáles no. El capítulo 16 da las instrucciones para celebrar el día de expiación. Los capítulos 17 a 20 contienen leyes para mantener una conducta santa. Por ejemplo, el pueblo de Dios no debía comer sangre ni practicar espiritismo ni ninguna forma de idolatría como las demás naciones. También debían cuidar de los ciegos, los sordos y los extranjeros, y debían tratar a los ancianos con respeto. ¿Lo sabía? Algunas de las cosas que menciona el libro de Levítico fueron una sombra de las cosas buenas por venir, como explica el libro de Hebreos. Por ejemplo, el sumo sacerdote simbolizó a Jesucristo. La sangre de los sacrificios animales simbolizó la sangre de Jesús. Y el Santísimo del Tabernáculo representó el mismísimo cielo, donde Jesús se presentó delante de Dios a favor nuestro. Los capítulos 21 y 22 recogen instrucciones para el sacerdocio. Por ejemplo, todos aquellos que fueran sacerdotes no podían tener ningún defecto físico. Los capítulos 23 y 24 contienen leyes sobre las fiestas y los días santos. Jehová también explica qué se debe hacer con las lámparas del tabernáculo y con el pan de la presencia. El capítulo 24 destaca que el nombre de Dios es sagrado. Jehová ordena que se ejecute a un hombre por maldecir el nombre divino. Las leyes del capítulo 25 están relacionadas con el año sabático, el año del jubileo, cómo recobrar las propiedades y cómo tratar a los pobres. Además, a los que se vendían como esclavos había que tratarlos bien, como si fueran trabajadores a sueldo. El capítulo 26 describe las bendiciones por ser obedientes a Jehová y los castigos por ser desobedientes. El capítulo 27 concluye con leyes sobre lo que se ofrece a Jehová en un voto y cosas dedicadas a él. Cuando lea el libro de Levítico, fíjese en que debemos tratar de ser santos como Jehová, en las razones por las que debemos respetar su santo nombre y en por qué podemos confiar en que toda la tierra reflejará la santidad de Jehová cuando la gobierne su Hijo, el gran sumo sacerdote y rey del reino de Dios.
Muy interesante el contenido del libro de Levítico. Jehová dio provisiones para que la nación de Israel demostrara cuánto lo amaba. Sí, tenían que demostrar que eran una nación dedicada a él. Hizo el arreglo del sacrificio. Algunos de estos sacrificios eran obligatorios, otros eran voluntarios. Hoy vamos a analizar 3 de estos sacrificios voluntarios. El primero lo encontramos en Levítico, capítulo 1, el versículo 3. Vamos a leerlo. Dice: si alguien va a presentar una ofrenda quemada de grano vacuno, el animal debe ser un macho sano. Lo presentará voluntariamente delante de Jehová a la entrada de la tienda de reunión. Bueno, aquí estamos hablando de las ofrendas quemadas. A veces los israelitas ofrecían ofrendas que eran obligatorias, pero cuando eran voluntarias era porque eran parte del agradecimiento que le mostraban a Jehová. Y otras, como en este caso, las ofrendas quemadas, eran porque deseaban la aprobación de Jehová. Las ofrendas quemadas, ese animal se ofrecía completamente a Jehová. No se quedaba con ninguna parte, ni el sacerdote, ni el que ofrecía esa ofrenda. Observe la ilustración. Estos sacrificios agradaban mucho a Jehová y representaban el sacrificio de Jesús o los beneficios de ese sacrificio, como entonamos en la canción de comienzo de la reunión. Los animales que se sacrificaban tenían que estar sanos, sin defecto, al igual que el cuerpo de Jesús, que fue perfecto y no tenía desperfectos. Así que las ofrendas quemadas se ofrecían completos a Jehová, como lo hizo Jesús, que entregó por completo su cuerpo a favor de nosotros. Ahora vamos a analizar la segunda ofrenda voluntaria. Levíticos 2, el versículo 1, dice: ahora bien, si alguien presenta una ofrenda de grano para Jehová, debe ser de harina fina. Él debe derramar aceite sobre ella y ponerle olíbano encima. Aquí ya estamos hablando de las ofrendas de grano. Servían para agradecer la generosidad de Dios al dar bendiciones y prosperidad a la nación. De las ofrendas quemadas y de las ofrendas de grano, se dice que Jehová las veía como un olor conducente a descanso. Ahora llegamos a la tercera ofrenda voluntaria. La encontramos en el Levítico capítulo 3, versículo 1. Dice: si alguien va a ofrecer un sacrificio de paz del ganado vacuno, sea macho o hembra, debe presentar delante de Jehová un animal que esté sano. Bueno, casi en todas las ofrendas que hemos hablado, que implica animales, el animal tenía que estar sano. Aquí estamos hablando de las ofrendas de paz. Y aquí hay una diferencia entre las ofrendas quemadas. La ofrenda de paz, la sangre y la grasa, esa iba dedicada a Jehová. La carne, las porciones de carne, pues una parte la tenía que tomar el sacerdote, los sacerdotes implicados, y la persona que hacía ese sacrificio a Jehová. Pues es como si ellos estuvieran en una cena, pero una cena no obligada, era una cena voluntaria, donde se veía y se evidenciaba que había una relación pacífica de ellos con Jehová. Es verdad que todos los israelitas estaban dedicados a Jehová por nacimiento, pero su deseo de servirle los motivaba a hacer esta ofrenda. Observen la ilustración. Así como quienes ofrecen un sacrificio de paz, que estaban en paz con Dios, los que participan en la cena de Dios, la cena del Señor, también están en paz con Jehová. Bueno, ¿y qué pensamos nosotros? Pues Jehová aprecia todos los sacrificios que podamos hacer por el reino. Nos ha dejado un buen ejemplo. Él dio lo mejor en sacrificio por la humanidad a su Hijo Jesucristo. Lo mismo hizo la nación de Israel. En el caso de nosotros, le daremos lo mejor a Jehová
Él lo apreciará y nosotros podemos contar con su bendición. Muchas gracias, hermano Alsina, por esta interesante porción. Pasamos ahora a buscar las perlas escondidas. Si prestemos mucha atención a nuestro hermano Natán Farreras. Iniciamos esta parte de la reunión leyendo el primer texto asignado, Levítico capítulo 2, versículo 13. ¿A quién le gustaría leerlo? Hermana Alsina, por favor, Lisi. Todas las ofrendas de grano que hagas deben sazonarse con sal. No permitas que a ninguna de tus ofrendas de grano le falte la sal del pacto de tu Dios. Siempre que hagas una ofrenda, ofrecerás sal. Muchas gracias por la lectura. La primera pregunta dice, ¿por qué tenían los israelitas que presentar sal con todas las ofrendas? Hermana Naomi Atkinson. Sabemos que la sal se usó desde los tiempos bíblicos hasta nuestros días como conservante. Poner sal con las ofrendas puede representar que estaban libres de corrupción y deterioro. Muchas gracias, hermana Naomi. Muy bien. Hacemos la segunda pregunta, pero antes leemos Levítico capítulo 3, versículo 17. Hermano Jimeno, Daniel. Este es un estatuto permanente para todas sus generaciones donde quiera que vivan. Nunca deben comer ni grasa ni sangre. Gracias, hermano Jimeno. La pregunta, ¿por qué los israelitas nunca debían comer grasa? ¿Y qué lección aprendemos? Hermana Ana Armas. Bueno, la ley estipulaba que tanto la sangre como la grasa les pertenecía a Jehová. En el caso de la grasa era porque era la parte más rica, más sabrosa del animal, así que comerla era como usurpar los derechos de Jehová. Por lo tanto, esta prohibición grababa en la mente del israelita que lo mejor le pertenecía a Jehová. La lección para nosotros es que en nuestro servicio le damos lo mejor a Jehová porque se lo merece, y esto lo estipula la ley del amor que sentimos por él. Muchas gracias, hermana Armas, por tu comentario. Pues muy bien, ahora tendrán oportunidad de participar, seguramente han conseguido perlas en la lectura. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Hermano Kevin Cobo, por favor. Pues en Levítico 1:17 dice que las ofrendas resultaban en un aroma muy agradable para Jehová. Quizá pudiéramos preguntarnos, pero si Jehová no tiene nariz física como nosotros, ¿cómo le pudo resultar agradable? Pues lo cierto es que Jehová le complacía el significado de aquella ofrenda, la actitud con la que la ofrecían y la obediencia con respecto a todos los detalles que Jehová había dado. Por eso, si queremos que nuestros actos sean como un aroma agradable a Jehová, tenemos que hacer las cosas siempre de forma positiva y obedeciendo las instrucciones. Gracias, hermano Cobo, por tu comentario. Hermano Juan Marcos Godoy. En el capítulo 3, cuando habla acerca de los sacrificios o las ofrendas de paz, ¿significaba esto que los judíos tenían que hacer estos sacrificios para apaciguar a Jehová? No, estos sacrificios tan solo simbolizaban una buena relación con él o un estado de paz. Entonces, cuando hacían estos sacrificios, demostraban su gratitud a Jehová. Del mismo modo, nosotros cuando hacemos más sacrificios para Jehová, no solamente lo obligatorio, también demostramos cuánto agradecemos todo lo que nos da. Muy bien, muchas gracias, hermano Godoy. Hermana Jessica de Farreras. El capítulo 1, versículo 3 nos enseña que Jehová no quiere que le brindemos un servicio por obligación. Allí se dice sobre las ofrendas quemadas que debían presentarse voluntariamente. Y la referencia a esa palabra nos lleva a 2 Corintios 9:7, donde se destaca la importancia de dar con alegría, no de mala gana ni a la fuerza. Y es así como queremos cumplir con todas nuestras responsabilidades cristianas. Sin duda, muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar al hermano Pablo Oyes. Hemos visto a lo largo de la lectura cómo, además de la persona que ofrecía el sacrificio de Jehová, también había otro grupo de personas implicadas. Son los sacerdotes, los hijos de Aarón. Esto nos enseña que cuando nosotros tengamos que hacer una labor en la que tengamos que compartir esta tarea con otras personas, tenemos que confiar en lo que ellos harán. También son hermanos y seguro que ellos también apoyan nuestra labor y Jehová bendice el esfuerzo que hagamos las dos partes. Qué buena tu aplicación. Muchas gracias, hermano Pablo. Hermana Patricia Rodríguez.
En estos capítulos de la ley se ve clarísimamente que Jehová aceptará nuestros sacrificios y nuestros servicios si estamos limpios. Así que nunca deberíamos pensar que porque asistamos a algunas reuniones o salgamos a veces a predicar, pues podemos hacer lo que queramos en nuestra vida privada. Tampoco debemos creer que porque participemos en estas actividades tenemos excusa de alguna manera para desobedecer otras leyes de Jehová. No podemos esperar que Él nos bendiga si permitimos que lo que es sucio a sus ojos contamine nuestro modo de pensar o de actuar. Muy bien, excelente comentario, muchas gracias. Hermano Íñigo Echeveste. Sí, en el relato de hoy vemos cómo a los israelitas se les daban las diferentes posibilidades de hacer las ofrendas, quemadas o de grano, según sus posibilidades económicas, ¿verdad? Pero se debían de ofrecer de una manera muy específica, lo que también les daba tiempo a meditar y pensar que eran para Jehová exclusivamente. Y sobre todo tienen que buscar su buena motivación, lo que nos enseña también a nosotros que siempre tenemos que hacer todos los sacrificios a Jehová de buen aprecio y siempre buscando su alabanza. Qué bien, muchas gracias, hermano Íñigo. Escuchamos aquí a la hermana Noemí Echeveste. En el capítulo 3 del Levítico nos habla acerca de los riñones. Y es curioso que el libro Perspicacia dice que debido a su ubicación en el cuerpo, los riñones figuran entre los órganos más inaccesibles. Por eso es apropiado que la Biblia se valga de este término para representar los pensamientos más íntimos y las emociones más profundas que tenemos, ¿no? Con lo cual, igual que David, podemos pedirle a Jehová que mediante su palabra nos ayude a examinar nuestros pensamientos y de esta manera poder hacer un sacrificio pleno a Jehová, acepto a Él. Muy bien, gracias por la investigación. Hermano Roberto Alsina. La lectura me enseña de Jehová que debemos amarlo con todo el corazón. Y tal vez pensemos que tenemos poco que ofrecerle, pero Él ve el profundo amor que nos motiva a hacer todo lo que podamos. Podemos estar seguros de que Jehová está contento con el servicio que realizamos de manera voluntaria y de toda alma. Nos podemos imaginar a Jehová muy feliz por lo que hacemos. Para Jehová, todo lo que el amor nos motiva a hacer en su servicio, sea mucho o poco, es muy valioso y Él siempre lo va a recordar. Gracias, hermano Roberto, por tu comentario también. Hermana Ana Armas. ¿Pudieras darnos la impresión que todas estas estipulaciones hacían que el pueblo de Israel tuviera una relación distante con Jehová? Pues en el capítulo 3, versículo 1, se muestra que esa ocasión en la que celebraban estas ofrendas era como si los sacerdotes invitaran a Jehová a comer a su casa. Qué escena tan bonita, ¿verdad? Así que esto me enseña de Jehová que lo que Él quiere es que seamos amigos íntimos suyos. Muchas gracias también por tu comentario. Hermana Lisi Alsina. Satanás quiere hacernos creer que no conseguimos nada haciendo la voluntad de Jehová. Pero cuando se repite la idea en Levíticos de que al israelita presentar un sacrificio digno resultaba en un aroma muy agradable para Jehová, esta idea queda totalmente probada falsa. Así que queremos también nosotros ofrecerle un servicio digno a Jehová y no tenemos duda de que Él nos bendecirá con su aprobación. Muy bien, qué buenos comentarios. Agradecemos a todos la buena preparación y la participación activa en esta parte de la reunión. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, hermano Farreras, y también muchas gracias por los excelentes comentarios que hemos escuchado. Pasamos ahora a la lectura de la Biblia. Así tenemos asignado el Levítico capítulo 1 y leeremos los primeros 17 versículos. El hermano Michael Atkinson se encargará de esta parte. Y Jehová llamó a Moisés y habló con él desde la tienda de reunión. Él dijo, hablad con los israelitas y diréis, si alguno de ustedes va a presentar un animal doméstico como ofrenda para Jehová, este animal debe ser del ganado vacuno o del rebaño. Si alguien va a presentar una ofrenda quemada del ganado vacuno, el animal debe ser un macho sano. Lo presentará voluntariamente delante de Jehová a la entrada de la tienda de reunión. Debe poner su mano sobre la cabeza de la ofrenda quemada, y esa será aceptada a favor suyo para hacer expiación por él. Entonces se debe matar el toro joven delante de Jehová. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre y con ella salpicarán todos los lados del altar, que está a la entrada de la tienda de reunión. La ofrenda quemada debe despellejarse y cortarse en trozos. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, tienen que poner fuego en el altar y colocar leña encima del fuego. Y los hijos de Aarón,
los sacerdotes colocarán los trozos de la ofrenda con la cabeza y el cebo encima de leña que está sobre el fuego del altar. Los intestinos y las quenelles se lavarán con agua, y el sacerdote tiene que hacer humear todo sobre el altar. Es una ofrenda quemada, una ofrenda hecha con fuego, y de aroma muy agradable para Jehová. Si alguien va a presentar una ofrenda quemada del rebaño, la de entre los carneros jóvenes y de entre las cabras, el animal debe ser un macho sano, y se le tiene que meter delante de Jehová en el lado norte del altar. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, salpicarán con la sangre todos los lados del altar. Él lo cortará en trozos, y el sacerdote los colocará con la cabeza y el cebo encima de la leña que está sobre el fuego del altar. Él lavará los intestinos y las quenelles con agua, y el sacerdote tiene que ofrecerlo todo y hacerlo humear sobre el altar. Es una ofrenda quemada, una ofrenda hecha con fuego y de aroma muy agradable para Jehová. Sin embargo, si alguien va a presentar aves como ofrenda quemada para Jehová, deben ser tórtolos y pichones de paloma. El sacerdote ofrecerá cada ave en el altar, le cortará el cuello de un pelisco y la hará humear sobre el altar. Pero dejará su sangre se escurrir por el lado del altar. Él tiene que quitarle el buche y las plumas y arranjarlos al lado del altar, hacia al lugar para las ciencias. Y tiene que abrirla por donde están las alas, pero sin dividirla en dos mitades. Entonces, el sacerdote tiene que ejercerla humear sobre el altar, encima de la leña que está en el fuego. Es una ofrenda quemada, una ofrenda hecha con fuego, y de aroma muy agradable para Jehová. Pues muchas gracias, hermano Michael, por esta lectura. Valoramos especialmente, ¿no?, en tu lectura la fluencia que has mostrado, aunque obviamente no es tu lengua materna el castellano, ¿no?, pero has hecho una buena lectura. Muchas gracias. Bueno, para resaltar el punto que había en esta parte es la lección 10, que tiene que ver con modular. Modular supone variar el volumen, el tono, el ritmo, y esto es clave para que lleguemos a nuestro auditorio. Es como la música, ¿verdad? Si modulamos bien, pues igual que la música, somos capaces de variar y llegar a las personas de manera diferente. Es muy importante tratar de variar el ritmo. Normalmente, cuando hablamos un poco más deprisa, queremos reflejar entusiasmo. Si hablamos más despacio, queremos resaltar pues los puntos principales. Es muy importante no cambiar bruscamente el ritmo para no asustar a nuestro auditorio. Muchísimas gracias por tu lectura, hermano Atkinson. Bueno, pasamos ya a la sección de Seamos Mejores Maestros y hoy nos vamos a centrar en la revisita. Así, vamos a comenzar viendo un vídeo y a mitad de vídeo haremos una parada para hacer alguna pregunta al auditorio. El otro día quedamos en hablar de lo que hará por nosotros el reino de Dios. Sí, me acuerdo. Me gustaría mostrarle un video. Mientras lo vemos, fíjese en lo que el reino de Dios hará por nosotros. Ok. A lo largo de su ministerio, Jesús habló más del reino de Dios que de cualquier otro tema. Durante siglos, sus seguidores han pedido en oración que venga ese reino. Pero, ¿qué es el reino de Dios? Cuando estuvo en la tierra, Jesús mostró con sus milagros lo que hará el reino de Dios. En una ocasión, calmó una tormenta. Así demostró que puede controlar las fuerzas de la naturaleza y que solucionará los problemas medioambientales. Al alimentar milagrosamente a miles de personas, mostró que el reino acabará con el hambre del mundo. Jesús también curó a enfermos, cojos, sordos y ciegos. Así mostró que cuando Él gobierne,
todos tendremos salud perfecta. Y al resucitar a los muertos, demostró que mediante el reino anulará los efectos de la muerte. Quizás se pregunte, ¿cuándo hará todo esto el reino de Dios? Esta y otras preguntas se responden en la lección 7 del folleto Buenas Noticias de parte de Dios. Puede descargarlo del sitio jw.org. Los testigos de Jehová estarán encantados de ayudarle a estudiar la Biblia. Solicite un curso bíblico en nuestro sitio de internet y un testigo lo visitará a la hora y en el lugar más convenientes para usted. ¿Vio algunas de las cosas que el reino de Dios hará por sus ciudadanos? Acabará con el hambre y curará a los enfermos. Exacto. Me gustaría mostrarle en la Biblia que Jesús ya alimentó a miles de personas. Está aquí en Mateo capítulo 14 y versículos 19 y 20. Julio, ¿podrías leerlo por favor? Claro. Dice: entonces les mandó a las multitudes que se sentaran en la hierba. Luego tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando hacia el cielo, hizo una oración. Y después de partir los panes, se los dio a los discípulos, quienes a su vez se los dieron a las multitudes, de modo que todos comieron y quedaron satisfechos. Bien, paramos ahora para hacer una pregunta al auditorio justo en este momento de la presentación. La pregunta dice: ¿cómo usaríamos Salmo 72, 16 para hablar de lo que el reino de Dios hará por nosotros? Vamos a ver. Hermana Milagros de Bárcena. Pues como dice que el reino de Dios va a acabar con el hambre, entonces el Salmo 72, 16 habla de que habrá grano en abundancia, incluso hasta extraordinaria abundancia en las cumbres de las montañas. Entonces le podríamos preguntar a la persona pues qué significa esto, y también que si ella piensa si alguien va a pasar hambre con tanta abundancia. Muy bien, estupendo, muchas gracias. Continuamos con el vídeo. Gracias, Julio. Entonces, según esto, como rey del reino de Dios, ¿tiene Jesús el poder de acabar con el hambre? Parece que sí. Sí, podemos estar seguros de que convertirá la tierra en un paraíso. Como vimos en el video, otra buena pregunta es: ¿cuándo gobernará la tierra el reino de Dios? Qué interesante. Hacemos ahora una nueva pregunta en esta pausa. ¿Qué publicación del kit de enseñanza podríamos utilizar ahora? Aquí delante, hermana de Echeveste. Bueno, aprovechando que estamos en el mes de noviembre, en plena campaña, pues podríamos dejarle la atalaya que es el reino de Dios, donde contesta todo tipo de preguntas respecto a este reino, y entre ellas, pues, cómo se cumplirá o y cuándo se gobernará este gobierno para nosotros. Muy bien, por ejemplo, hermano Kevin Cobo. Quizá también podríamos utilizar el folleto Buenas Noticias, ya que en el vídeo hace referencia a una de las lecciones. Muy bien, estupendo, muchas gracias. Hermano Farreras. Incluso también el libro nos enseña, el capítulo número 8, contesta la pregunta: ¿qué es el reino de Dios? Estupendo, Pues muchas gracias por vuestros excelentes comentarios. Bien, pues continuamos ahora con nuestra porción de Seamos Mejores Maestros y vamos a ver también ya en vivo la primera revisita. Así, la hermana Marina Bravo con la hermana Naomi Atkinson realizarán esta presentación. Naomi, si recuerdas, la otra vez que hablamos vimos que millones de personas siempre han orado el Padre Nuestro, pero no se dan cuenta de lo que piden. Sí, lo recuerdo, lo conozco bien, aunque, como te dije, no creo mucho en Dios. Bueno, la verdad es que a todos nos preocupa la situación mundial y las decisiones que los gobiernos toman pues es algo que nos afecta en nuestro día a día a todo el mundo. Y ya que el reino de Dios es ese gobierno por el que tantas personas han pedido en oración a lo largo de la historia y que tanta gente conoce, como tú misma me has dicho,
¿No crees que merece nuestro interés saber al menos, bueno, qué hará por nosotros o qué nos ofrece? Sí, viéndolo así, quizás. Pues para saberlo podemos ir directamente a la Biblia. Voy a leer Salmo 72:16 y fíjate en una de las medidas que este reino o gobierno de Dios hará por quienes sean sus ciudadanos. En la tierra habrá grano en abundancia, extraordinaria abundancia en las cumbres de las montañas. ¿Qué dice que el reino o el gobierno de Dios hará por sus ciudadanos? Dice que habrá abundancia de grano, que habrá mucho cereal. Eso es, en resumidas cuentas, que habrá abundancia de alimento y por tanto acabará con el hambre. Nunca lo había leído. Pues esta es solo una de las cosas que el reino de Dios hará por quienes sean sus ciudadanos. Es interesante. ¿Y dice que más cosas hará? Pues sí, la Biblia contiene más información sobre este gobierno y qué más medidas tomará. ¿Te gustaría que te llamase dentro de 2 días? Y así te puedo mostrar más detalles sobre este gobierno y además pues contestar a una pregunta que nos interesa a todos mucho y que es muy importante, que es ¿cuándo va a hacer todo esto el reino de Dios? Sí, está bien. Espero tu llamada. Hasta entonces, me gustaría enviarte, si me permites, un vídeo para que puedas verlo. Se titula ¿Qué es el reino de Dios? Sí, claro, gracias. Pues muy bien, Marina, excelente asignación, ¿eh? Muchas gracias a las dos, Marina y Naomi. Desde luego, hacer una asignación desarrollando, ¿no?, también la información es algo muy, muy interesante y hacerlo por teléfono todavía tiene mucho más valor, ¿no? La lección en la que estabais trabajando es hablar con naturalidad, un reto, ¿verdad? Hablar con naturalidad, o sea, en realidad ser nosotros mismos cuando hablamos. Vosotras lo habéis conseguido, ¿eh? ¿De qué depende esto? Pues básicamente depende de prepararnos muy bien, de orar a Jehová para que nos ayude y luego de tratar de hablar desde el corazón, entender cómo el mensaje beneficia a las personas y por lo tanto que nuestro corazón sea el que nos impulse a hablar. Así no nos preocuparemos de cómo decimos las cosas, sino de lo que decimos. Muchísimas gracias por este buen trabajo, ¿eh? Vamos a ver ahora una nueva revisita y estará a cargo de las hermanas Vanessa Páramo y Ana Armas. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu familia? Hola, Vane, ¿qué tal? Pues mira, bien, estamos de salud bien, pero la verdad es que algunos familiares pues lo están pasando mal porque se han quedado sin trabajo y ya sabes que sin el trabajo ya empiezas hasta a pensar en la comida y es que tienen niños pequeños y la verdad es que esta situación nos está preocupando mucho porque además no parece que la cosa vaya a mejorar, todo sigue empeorando. Vaya, siento mucho que tengan esa situación y entiendo de verdad que sea una preocupación. Pero fíjate, a pesar de ver tantos problemas en el mundo, todos van a tener solución, Ana. ¿Te acuerdas que el otro día estuvimos hablando del reino de Dios? Sí. Vimos en la Biblia que es el medio que Dios tiene de que se haga su voluntad aquí en la tierra. Y como un Dios amoroso que es, ¿crees que las condiciones en las que vivimos es su voluntad? Pues no lo creo, la verdad es que no. Exactamente. Quedamos en que hoy veríamos lo que el reino hará este reino hará por nosotros. ¿Te acuerdas la aplicación que descargamos el otro día? Sí. ¿Sí? Bueno, pues vamos a buscar en la sección de la Biblia, si quieres te muestro cómo es. Buscamos Salmos 72:16. Y fíjate, dice, en la tierra habrá grano en abundancia, extraordinaria abundancia en las cumbres de las montañas. Los frutos del rey crecerán como en el Líbano, y en las ciudades la gente florecerá como la vegetación de la tierra. Como hemos leído aquí, Dios nos promete que bajo su reino habrá abundancia de alimento. ¿Verdad que es una promesa muy tranquilizadora, Ana? Hombre, y tanto que sí. Sí. ¿Y por qué podemos estar seguros de que esto será posible? Aparte de que, que Dios es el Dios todopoderoso y creador de todo, hay precedente de esto cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Me gustaría que buscáramos de nuevo en la aplicación. Ahora, si quieres, lo puedes leer tú. Mateo 14, 19 y 20. ¿Lo ves? Sí, lo veo ahí. ¿Lo puedes Dice, leer? entonces les mandó a las multitudes que se sentaran en la hierba. Luego tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando hacia el cielo hizo una oración. Y después de partir los panes se los dio a los discípulos, quienes a su vez se los dieron a las multitudes, de modo que todos comieron y quedaron satisfechos. Luego recogieron 12 canastas llenas de los pedazos que sobraron.
Muchas gracias, Ana, por tu lectura. Seguramente conocerás este relato, ¿verdad? Sí, cuando estaba leyendo lo recordé. Pues fíjate que en el relato, este milagro dijo que dejó satisfechos a todas las multitudes que allí había. Incluso en el versículo 20 dice que comieron todos. ¿Y te has fijado lo que dice al final? Sí, que incluso sobró, ¿no? Unas 12 canastas, dice, que las tuvieron que recoger. Muy bien, comieron, quedaron satisfechos e incluso sobró. Lo mismo que leímos en el texto anterior que Jehová nos prometía, que tendremos abundancia de alimento. En ninguna parte del mundo habrá problemas de que la tierra no produzca alimento, porque tendrá la bendición de Jehová y nadie pasará hambre. Así que realmente podemos confiar en que Dios y Jesús harán esto por nosotros. ¿No es animado pensar que seres tan poderosos y amorosos puedan y quieran hacer esto por nosotros, Ana? Pues sí, la verdad es que me ha hecho pensar mucho, ¿verdad? Tú sabes que yo creo mucho en Dios y conocí incluso este relato, pero es que nunca lo había visto de esta manera. Y la verdad es que lo que me has dicho me ha dejado muy tranquila y me parece una promesa súper bonita. La verdad que sí, y esta bendición no es la única, Ana. Me gustaría mandarte una publicación que es que nos enseña la Biblia y el próximo día analizar la pregunta de cuándo gobernará la tierra el reino de Dios. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Pues hasta luego. Bueno. Pues muchísimas gracias también por esta preciosa asignación a ambas hermanas, Vanessa y Ana. Habéis desarrollado también muy bien la información. Nos ha gustado especialmente el interés personal en la persona que estaba escuchando, ¿no? Y también la manera cariñosa y animadora con la que se ha desplegado el mensaje. Tenías para trabajar la lección 11, hablar con entusiasmo, ¿no? El entusiasmo es clave cuando hablamos porque el entusiasmo es contagioso. El entusiasmo, además, sale del corazón, así que no se puede fingir, hay que trabajarlo. ¿Cómo se trabaja el entusiasmo? Pues cuando uno se prepara, ¿no? Tiene también que preparar el corazón, entender cómo lo que vamos a decir beneficia al auditorio que nos va a oír. Esto nos motivará a hacerlo con entusiasmo, ¿verdad? Y una recomendación interesante es utilizar especialmente el entusiasmo cuando hablamos de los puntos principales, de aquellos que van a motivar a la persona a acción. Muchísimas gracias por vuestro trabajo. Bueno, pues nuestra reunión llega ahora a la parte Nuestra vida cristiana. Así que, si os parece bien, para introducir esta parte vamos a cantar juntos la canción 53, que lleva por título Hoy voy a salir a predicar.
Pasamos a la primera asignación de nuestra vida cristiana. El tema lleva por título El valor de 2 moneditas. Podremos también ver un vídeo muy interesante. Y esta porción está a cargo de nuestro hermano Adán Armas. ¿Invitaríamos a comer a alguien si solamente pudiéramos comprar un gorrión? ¿Cuantificaríamos 12 minutos de nuestro trabajo? ¿Nos molestaríamos en ir al Salón del Reino para hacer una donación similar a 0,012? Sí, hablamos del valor de las 2 moneditas de la viuda cuando lo echó en el templo. Casi sin valor material, pero inestimable, un verdadero tesoro para nuestro Padre Jehová. ¿Pero por qué era inestimable? Bueno, porque tras esas 2 moneditas lo que había en su corazón era un profundo amor y agradecimiento hacia su Creador. Bueno, no es de extrañar que captara la atención de Jesús, que Jesús la utilizara para ayudar a sus discípulos a enseñarle esta lección y al mismo tiempo que hoy estemos hablando nosotros de ella. Ahora bien, ¿cómo podemos copiar su ejemplo? Bueno, pues vamos a ver el siguiente vídeo que analizaremos juntos titulado Llenemos nuestra mano con una dádiva a Jehová. En la antigüedad, cuando un israelita hacía una contribución voluntaria para el templo, se decía que llenaba su mano con una dádiva para Jehová. Hoy, en los salones del reino de los testigos de Jehová de todo el mundo, hay unas cajas pequeñas donde se pueden depositar donaciones voluntarias. Pero cuando damos nuestras cosas valiosas, ¿a dónde van a parar? Cada año, cientos de miles de personas se hacen testigos de Jehová. Para atender a este número creciente de hermanos, se destinan fondos para la construcción de salones del reino y sucursales por todo el mundo. A mí me parece admirable que cabezas de familia, padres y esposos vengan aquí a trabajar durante sus vacaciones. Estoy muy agradecida a las familias y a las congregaciones que apoyan esta obra y permiten que estemos aquí. Es impresionante ver que millones de hermanos donan dinero para que podamos seguir construyendo. Esto muestra que el Espíritu Santo de Jehová actúa de forma maravillosa. Las escuelas bíblicas han abierto puertas que conducen a una mayor actividad. La educación que se da ayuda a los que asisten a estas escuelas a fortalecer su espiritualidad y dar un impulso a la predicación. Si pensamos en la organización y en la educación divina que ésta imparte, nos damos cuenta de que no hay ningún gobierno en el mundo que enseñe a sus ciudadanos como lo hace el reino. La escuela me ha acercado a Jehová de una forma que nunca había experimentado. La enseñanza es maravillosa, hace que crezcas espiritualmente. Las donaciones voluntarias permiten que se cubran las necesidades básicas de miles de siervos de tiempo completo de todo el mundo. Entre estos están los betelitas. Yo trabajo en la imprenta y aquí es muy evidente que nada de esto podría funcionar sin la ayuda de Jehová. Su apoyo se ve en las donaciones de los hermanos. Me encanta lo que hago y sé que no podría ofrecer mi sacrificio si no fuera por los sacrificios que hacen los hermanos. También están los misioneros, los superintendentes viajantes, los siervos internacionales y los precursores especiales. El apoyo de los hermanos lo hace posible. Es lo que permite que disfrutemos de nuestra asignación y la consideremos un privilegio. Que deseemos trabajar duro a tiempo completo en la predicación de las buenas nuevas, cada semana, cada mes y cada año. Hace posible que estemos aquí y podamos ayudar a todos los que quieran aprender cosas de Jehová. Cada año esperamos recibir perlas espirituales en las asambleas regionales. Para que todo funcione bien, hay que destinar fondos para los equipos necesarios. Este año fue muy bonito ver cómo nos aprovechamos de la tecnología para promover la unidad. Los discursos clave de los miembros del cuerpo gobernante y sus ayudantes se transmitieron en directo por internet a distintas ciudades. A los asistentes les encantó. Hemos notado que menos hermanos se levantaban del asiento durante el programa, pues en cualquier momento podía presentarse algo especial y no querían perdérselo.
Las donaciones también sirven para enviar ayuda inmediata a los hermanos afectados cuando se produce un desastre. Sin demora, se manda comida, ropa y materiales de construcción, entre otras cosas. Estoy muy agradecido al pueblo de Jehová. No existe ninguna otra organización que apoye a sus miembros con tanto amor. Ahora sé que Jehová cuida a su pueblo y estoy muy agradecida por eso. No he dejado de orarle para darle las gracias. Sin duda, nuestras contribuciones son muy importantes para fomentar los intereses del reino por todo el mundo. Cuando hacemos una donación, es como si llenáramos nuestra mano con una dádiva para Jehová. Al dar de corazón, le expresamos nuestro amor. Y ese es el mejor regalo que le podemos hacer. Pues qué interesante vídeo, ¿verdad? Y cuánto agradecemos la enseñanza que transmite. Bueno, vamos a analizarlo con preguntas. Así que hacemos la primera. Os invitamos a todos a participar con vuestros comentarios. ¿Para qué se usan nuestras donaciones? El hermano Yes, Pablo, por favor. Pues se utilizan para atender la obra del reino por todo el mundo. Tenemos una imagen que nos lo muestra, en la que vemos cómo de forma global hay diferentes facetas en las que estas donaciones se destinan, por ejemplo, para construir salones del reino, para atender los programas de las asambleas, también para ayudar a los betelitas y la labor que ellos realizan, para atender las escuelas teocráticas y también para las labores de socorro. Excelente, muy bien, muy bien. El hermano Páramo, por favor. Y pensando en todas estas facetas, pueden parecer un poco frías, pero qué bonito ha sido ver en el vídeo que hemos considerado los hermanos cuán agradecidos están de estas contribuciones, ¿verdad? Los hermanos que han sufrido desastres naturales, los hermanos que tienen que construir salones del reino, todos nosotros cuando disfrutamos de las asambleas, aunque no sea ahora presencialmente, pero cuánto bien nos hacen los vídeos, ¿no? Asambleas que recordaremos por siempre, y todo esto es gracias a estas donaciones que se hacen regularmente. Muy cierto, es verdad. Hacemos la segunda pregunta. ¿Por qué son valiosas nuestras donaciones, aunque nos parezca que damos poco? La hermana Echeveste, Noemí, por favor. Sí, son valiosas porque muestran nuestro amor y gratitud a Jehová, y este es el mejor regalo que le podemos dar a Él. Como vemos en la imagen de la pequeña, no importa lo pequeñas o insignificantes que nos parezcan las donaciones que podamos dar, pero estas son desde el corazón y esto nos va a hacer felices. Y como podemos ver en la imagen, incluso podemos enseñar a nuestros hijos a hacer pequeñas donaciones y tengan ya esa costumbre de agradecerle a Jehová todo lo que Él nos da. Así es, muy bien. Hasta los más jovencitos, ¿verdad? Es muy cierto, estupendo. Muy bien, hacemos la tercera pregunta. Si desean más información sobre cómo hacer una donación, ¿dónde podrá encontrarla? Y podéis comentar si queréis el recuadro que aparece. Alguna idea también, si queréis. El hermano Godoy, Juan Marcos, por favor. Pues si nos vamos a la aplicación, como vemos en el recuadro de JW Library, y bajamos abajo del todo, encontramos el icono de donaciones, igual que vemos en el recuadro. Y si pinchamos aquí, nos lleva directamente a la página de donate.jw, donde podemos hacer donaciones para la obra mundial, para los salones, para las asambleas, construcción, y además haciéndolo con diferentes métodos de pago. Exactamente, muy bien, estupendo. Estupendo. Gracias por comentar el recuadro. Hermano Ferreras, por favor. Y en el vídeo cómo hacer donaciones electrónicas, que también aparece en el recuadro, si pinchamos en él, pues se da mucha más información sobre las diferentes facetas o formas en las que podemos llevar a cabo estas donaciones. Así es, estupendo, muy bien, muy bien. Estupendo, pues muchas gracias por vuestros comentarios, a las preguntas. Vamos a raíz de lo que estamos comentando, pues leer la siguiente carta de agradecimiento que hemos recibido para todas las congregaciones del pasado año de servicio. La carta dice así: donaciones para apoyar la obra del reino en todo el mundo. Les damos las gracias de corazón por el apoyo generoso que le siguen dando a la obra del reino. A pesar de que este año se han enfrentado a circunstancias y desafíos excepcionales, traerle sus donaciones a Jehová ha sido como elevar la voz para alabar su nombre. Su generosidad y sacrificio alegran mucho a nuestro Dios. El inmenso impacto de la pandemia del COVID-19
nos ha alcanzado a todos. Muchos hemos sufrido directamente los terribles efectos del virus o perdido en la muerte a algún ser querido. Para mantener el distanciamiento físico, hemos puesto límites a la predicación de casa en casa y a la pública, al uso del Salón del Reino y al trato tan cercano que teníamos unos con otros en persona. La pandemia ha afectado la economía local y mundial, destruyendo empleos y reduciendo ingresos. A pesar de todo, ustedes se han decidido a traerle su donación a Jehová. Desde luego, no ha sido posible usar las cajas de contribuciones del Salón del Reino, pero ustedes aprovecharon otras opciones. Muchos de ustedes comenzaron a donar por medios electrónicos y, si esto no era posible, sus ancianos los ayudaron a hacerlo respetando el distanciamiento físico. Agradecemos mucho sus esfuerzos. Sus donaciones han sido muy valiosas, como se explica en el catálogo de artículos de jw.org, cómo usamos las donaciones. Por ejemplo, usamos una parte para pagar suscripciones de videoconferencia. Gracias a ellas, muchas congregaciones que no hubieran podido costear este servicio siguen reuniéndose durante la pandemia. Sus generosos regalos también permitieron que la Asamblea Regional, Alégrense Siempre, se tradujera a más de 400 idiomas. ¡Qué alegría nos dio reunirnos por todo el mundo como una hermandad unida para disfrutar de la Asamblea en julio y agosto! La situación actual exige aguante, pero nada puede acabar con la unidad y la alegría de nuestra hermandad mundial, y nada ha logrado impedir que ustedes apoyen con generosidad la obra mundial. Los queremos muchísimo y oramos por ustedes todos los días. Deseamos que Jehová siga bendiciendo su espíritu generoso, que siga fortaleciéndolos y consolándolos mientras esperan fielmente su liberación al final de este sistema. Bueno, es evidente que compartimos el punto de vista de esta carta, por supuesto, y queremos concordar en que, como se transmite esta asignación, queremos hacer todo lo posible para apoyar la obra del reino. Nos unimos al espíritu de la carta. Seguro que todos deseamos darle lo mejor a Jehová, lo mejor desde nuestro profundo corazón. Al fin y al cabo, nuestro Padre Jehová es que nos da todo lo que tenemos. Muchas gracias, hermano Armas, por esta parte tan práctica y tan bonita. Llegamos ya a la última porción de nuestra reunión de hoy. Es el estudio bíblico de congregación. Hoy concluimos el libro que hemos estado analizando durante los últimos meses y vamos a analizar la parte que se titula Imitemos el ejemplo de Jesús, justo al final en la página 317. Dejamos al hermano Juan Carlos Torrogrosa que conduzca esta parte. El estudio bíblico de hoy lleva como título Imitemos el ejemplo de Jesús. Cuando admiramos a alguien, ¿verdad que tratamos de parecernos a esa persona? ¿A quién nos queremos parecer nosotros? Sin duda queremos parecernos a Jesús, a Jesucristo. Bueno, pues en el estudio de hoy tendremos la oportunidad de mirarnos al espejo de Él, al espejo de Jesús. Hoy repasaremos 8 cualidades que hemos visto a lo largo del análisis del libro Jesús, el camino, la verdad y la vida. Estas cualidades son compasión, ser accesible, orar frecuentemente, altruismo, perdonar, servir a Jehová con todo el corazón, humildad y paciencia. ¿Cómo fue Jesús un ejemplo en todas estas cualidades y cómo podemos imitarlo? Bueno, ese será nuestro objetivo en el análisis de hoy. Fijarnos en el ejemplo de Jesús para intentar imitarlo. Cada párrafo nos va a mostrar de forma resumida cada una de estas cualidades que hemos mencionado. Y como hemos notado, al final de cada párrafo hay algunas referencias a algunos capítulos que ya analizamos meses atrás durante el estudio del bíblico de congregación. Contienen ejemplos de cómo Jesús demostró estas cualidades. Así, se pueden mencionar de forma breve algunos de estos ejemplos y también, si el tiempo nos lo permite, cómo podemos imitar a Jesús en estas cualidades. Pero primero vamos a leerlas todas y en este caso el hermano Íñigo Cheveste servirá de lector. Seamos compasivos. Como Jesús era perfecto, no experimentó muchos de los problemas y preocupaciones que tenemos los humanos. Sin embargo, se interesó de verdad en las personas y estuvo dispuesto a hacer grandes esfuerzos por ellas.
No se limitó a hacer solo lo necesario, sino que fue más allá. Sin duda, la compasión lo motivó a ayudar a los demás. Podemos ver algunos ejemplos en los capítulos 32, 37, 57 y 99. Seamos accesibles. Personas de todas las edades, jóvenes y mayores, se sentían con la libertad de acercarse a Jesús porque Él no era distante ni tenía aires de superioridad. Al ver el interés personal que les mostraba, todos se sentían cómodos con Él. Fijémonos en cómo demostró ser accesible en los capítulos 25, 27 y 95. Oremos con frecuencia. Jesús hacía oraciones sinceras con regularidad, tanto en privado como en presencia de quienes adoraban a Dios. Oraba en muchas ocasiones, no solo antes de comer. En sus oraciones le daba gracias y alabanza a su Padre y le pedía guía antes de tomar decisiones importantes. Analicemos las situaciones que se mencionan en los capítulos 24, 34, 91, 122 y 123. Seamos altruistas. En ocasiones, aunque Jesús necesitara descansar y relajarse, renunció a ello para ayudar a otros. No fue egoísta. En esto también nos puso un ejemplo que debemos seguir con atención. Veamos cómo mostró esta cualidad en los capítulos 19, 41 y 52. Perdonemos a otros. Jesús no solo enseñó la importancia de estar siempre dispuestos a perdonar, también puso el ejemplo al tratar con sus discípulos y con otras personas. Veamos cómo lo hizo en los capítulos 26, 40, 64, 85 y 131. Sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. Las profecías decían que la mayoría de los judíos rechazarían al Mesías y que sus enemigos lo matarían. Así que Jesús podría haberse conformado con hacer lo mínimo. Sin embargo, se esforzó al máximo por promover la adoración verdadera. De esta manera, nos puso a todos sus seguidores un ejemplo que podemos imitar cuando enfrentemos indiferencia o incluso oposición. Meditemos en lo que explican los capítulos 16, 72 y 103. Seamos humildes. Jesús era superior a los humanos imperfectos en muchísimos aspectos, como por ejemplo en conocimiento y sabiduría. Era perfecto, así que nadie podría igualar sus capacidades físicas y mentales. No obstante, fue humilde y sirvió a los demás. Podemos aprender sobre su humildad en los capítulos 10, 62, 66, 94 y 116. Seamos pacientes. Cuando los apóstoles y otras personas no imitaban el ejemplo de Jesús o no ponían en práctica sus consejos, Él siempre era paciente con ellos. Les repetía con paciencia las lecciones que necesitaban aprender para acercarse más a Jehová. Veamos algunas muestras de la paciencia de Jesús en los capítulos 74, 98, 118 y 135. Muchas gracias, hermano Echeveste, por tu buena lectura. Pues, con respecto a la primera cualidad, seamos compasivos, podríamos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué ejemplo nos dio Jesús en cuanto a ser compasivos? Hermano Cobo. Por ejemplo, en el capítulo 57, ¿no?, se hace referencia cuando Jesús curó a un hombre sordo. Y es interesante el detalle que antes de hacerlo lo llevó aparte, ya que este hombre quizá hacía mucho tiempo que nunca escuchaba, para que no se asustara con el ruido de la gente. Entonces esto nos enseña cómo se preocupaba por las personas y se ponía en el lugar de ellas. Muchas gracias. Hermana Bravo, Marina. En el capítulo 32, ahí curó la mano paralizada de un hombre y era sábado. Los líderes religiosos judíos no pensaban que esto se podía curar en sábado porque no corría su vida peligro, pero Jesús no tuvo en cuenta eso, sino que se centró en el sufrimiento del hombre y fue compasivo. Y a nosotros nos enseña también que debemos de estar alerta y estar atentos de los sentimientos de las personas a las que les hablamos de Jehová. Desde luego, muchas gracias. Hermano Páramo.
Y cuando uno ve problemas en otra persona, normalmente los entiende más si ha pasado por ellos. Pero en el caso de Jesús tiene mucho más valor el que fuera compasivo, porque Jesús era perfecto. Jesús no tenía los problemas que los humanos normales tienen, tampoco las preocupaciones que derivan de esos problemas. Sin embargo, ahora él fue capaz de ponerse en la piel de estas personas y llegar a sentir esta compasión que le motivó a hacer no solamente lo necesario, sino siempre ir un poquito más allá y tomar en cuenta sus sentimientos. Muy bien resumido. Pasemos a la siguiente cualidad. Accesibilidad. ¿Cómo demostró Jesús que era accesible? Hermana Atkinson. Personas de todas las edades, incluso niños, se sentían con libertad de acercarse a Jesús. Muy bien. Hermana Echeveste. Me ha gustado mucho meditar en la lección número 25. Ahí vemos a una persona leprosa, inmunda, que se acerca a Jesús. Y esta persona sabía en qué condiciones estaba. Se imaginó que sería una persona desfigurada, que había perdido su autoestima, su confianza. Sin embargo, se acerca a Jesús porque sabe que Él es accesible, que va a estar dispuesto a ayudarle y por lo menos a escucharle. Con lo cual es muy bonita esa lección de que podemos ser personas accesibles para otros, ya sea en la predicación o en la congregación. Muy bien, quizás podemos ver la imagen, ¿no? La ilustración que aparece, ¿eh? Así como reaccionó Jesús. La hermana Echeveste ha explicado muy bien cómo se acercó el leproso a Jesús y qué destacaríamos de la manera de reaccionar de Jesús. Hermano Echeveste. Sí, nos llama la atención cómo Jesús tiene contacto físico con él, ¿verdad? Se acerca a él. Se le ve a los discípulos justo un poquito retraídos hacia detrás, ¿no? Les daría un poquito de impresión ver a un leproso, ¿verdad? Ya que era algo impropio. Pero vemos Jesús cómo quiso tocarlo físicamente y le demostró ese cariño y esa accesibilidad. Muy bien, muchas gracias. Hermana Alsina. Sí, esto me hizo pensar que ahora nuestra predicación puede ser un poco retante, ¿no? Porque mayormente se concentra en las cartas o en la predicación telefónica, pero nuestro tono y nuestro interés va a hacer que las personas se sientan también que estamos abiertos, que queremos conversar, que nos interesamos en ella. Así que sin duda imitar esta cualidad de Jesús nos va a ayudar mucho en la predicación y en poder llegar a más personas. Muy bien, muy buena aplicación para el momento en el que estamos ahora, ¿eh? Hermano Farreras. Y en cuanto a la accesibilidad de Jesús, en el capítulo 95 se muestra que hubo un momento en que los discípulos regañaron a los niños que se acercaron a Jesús porque no querían que los niños los molestaran. Pero el relato nos recuerda que Jesús se indignó por esa actitud de los apóstoles, ¿no? Dice, dejen que los niños se acerquen a mí, no traten de impedírselo porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Esto nos recuerda que debemos ser accesibles para todos nuestros hermanos, sin importar la edad. Muchas gracias por destacar este ejemplo. Pasemos a la siguiente cualidad, orar, la oración. ¿Cuán importante era la oración para Jesús? Hermana Rodríguez, Patricia. Para Jesús era muy, muy importante. De hecho, no tomaba ninguna decisión, y especialmente las más importantes, sin haber orado mucho a su Padre. En el capítulo 34, Jesús pasa la noche entera orando para elegir a sus apóstoles y pidiéndole sabiduría y la bendición a Jehová. Y es llamativo porque él era perfecto. Entonces pensar que pasó toda una noche orando solo para elegir a 12 personas podría parecer exagerado. Pero nosotros podemos aprender de él que nuestra relación con Jehová debe ser una relación muy íntima y gastar mucho tiempo en orar, en hablar con él y en percibir cuál es su voluntad para nosotros. Muchas gracias. Hermana Páramo. Y vemos cómo él oraba con regularidad y en varias ocasiones a lo largo del día. Como menciona en el capítulo 24, dice que cuando estuvo en Capernaum pasó todo el día prácticamente curando a enfermos y no había tenido
ocasión de estar solo para orar. Y dice que a la mañana siguiente se levantó muy temprano, mientras todavía estaba oscuro, busca un lugar solitario y ora a su padre. Así que vemos que para él pues era algo prioritario. Muchas gracias. Hermana Farreras. En el capítulo 123 vemos cómo Jesús se refugió en la oración en los momentos más angustiosos de su vida, porque era inminente, en pocas horas moría, y sabía que se iba a enfrentar a pruebas muy difíciles, y sin embargo allí estuvo toda la noche orando, incluso con gotas, con sudor de sangre, y así notaba el interés que tenía en que Jehová entendiera sus sentimientos. Muchas gracias. Hermano Alsina. Esa oración que era la conclusión de Jesús aquí en la tierra prácticamente, cuando lo estudiamos en el capítulo 17 y en el capítulo 122 del libro, pudimos notar que él tenía una bonita relación con Jehová. Él le oraba a Jehová de corazón, y lo que incluyó en esa oración no era pidiendo por él solamente. Sí, claro, él pidió por él para que él pudiera terminar la obra que le había encomendado Jehová. Pero ahí también nos incluyó a nosotros, porque en los versículos 14 al 16 de Juan 17 mencionó que nos proteja del maligno. Así que la relación que tenía Jesús con Jehová era muy estrecha, digna de imitar, y algo que lo fortalecía era la oración. Desde luego. Pues pasemos a la siguiente cualidad, altruismo. ¿Cómo demostró Jesús que era altruista? Hermano Jimeno. A pesar de que Jesús tenía necesidades como descansar o relajarse, no tuvo inconveniente en dejar de lado esas necesidades o esos deseos para ayudar a otras personas. Un claro ejemplo lo podemos ver en el capítulo 52, el cual, a pesar de tanto él como sus discípulos estaban cansados y se apartaron para descansar, hubieron personas que lo siguieron y no tuvo inconveniente en enseñarles y luego incluso en darles de comer. Y precisamente no eran pocas personas, porque aquí el relato habla de que eran 5.000 hombres, aparte de mujeres y niños. Muchas gracias. Hermana Armas. En el capítulo 19 recordamos cuando Jesús le predicó a la samaritana. Si recordamos, él estaba cansado, tenía sed y hambre. Y además también pues todos los prejuicios que habían en contra de los samaritanos. Sin embargo, Jesucristo estuvo dispuesto a dejar de todo eso a un lado y ahora pues poder atender a la samaritana y darle realmente lo que ella necesitaba, ese alimento espiritual. Así que no cabe duda de que es un gran ejemplo, ¿no? El dejar nuestras necesidades en un segundo plano por ayudar a los demás. Muchas gracias por tu comentario. Pues pasemos a la siguiente cualidad, el perdón. ¿Qué ejemplo nos dio Jesús en cuanto a perdonar a otros? Hermano Godoy. En el capítulo 131 vemos un claro ejemplo. Jesús estaba clavado de pies y manos en el madero, y en vez de pedir a Jehová que castigara a sus verdugos, todo lo contrario. Le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y de este modo reflejó a la perfección el amor de Jehová, ya que Él siempre está listo para perdonar. Muchas gracias. Hermana Bravo. En el capítulo 26 es muy bonito porque Jesús estaba en una casa, estaba llena de gente, no podía entrar nadie, y sin embargo 4 hombres abren una abertura en el techo y bajan por la azotea a un hombre que estaba en una camilla paralítico. Y él pues podía haber dicho: qué maneras son estas, ¿verdad?, con tanta gente en la casa, y sin embargo le dice: tus pecados quedan perdonados. Y el hombre coge la camilla y se va. Así que tiene en cuenta no solo perdonar sus pecados, sino también la manera en que trató a este hombre. Muchas gracias. Hermano Echeveste. Es interesante también la predisposición de Cristo a perdonar. En el capítulo 40 vemos con la dignidad que trató a esta mujer inmoral, viendo cómo se arrepintió ella y buscó el consuelo en Jesús, ¿verdad? Entonces nos demuestra también cómo tenemos que también ser nosotros perdonadores también cuando una persona cambia y se arrepiente. Desde luego que sí. Hermano Páramo. Y también nos enseñó, como vemos en el capítulo 85, lo que siente Jehová cuando alguien se arrepiente y lo dispuesto que está a perdonar. Jehová está deseoso de perdonar a aquellas personas que han cometido un mal.
Jesús lo demostró en su vida y eso nos pone a nosotros un ejemplo maravilloso de intentar ponernos también en los sentimientos de consuelo y de bienestar cuando sabemos que alguien está arrepentido, y eso nos ayudará a perdonar también. Muy bien, muchas gracias por la aplicación. Hermana Rodríguez. A mí me fascina la capacidad de Jesús de perdonar, especialmente en momentos muy difíciles. Cuando estaba a punto de morir, no solo perdonó a los que lo habían fijado en un madero porque no sabían que era el Hijo de Dios, perdonó a sus apóstoles que lo habían abandonado hacía poquísimo. También perdonó al delincuente que estaba a su lado, un hombre que merecía la muerte. Así que tenía la capacidad de perdonar cosas muy graves en momentos muy duros. Desde luego. Pues hablemos de la siguiente faceta de las cualidades de Jesús. En su servicio a Dios. ¿Qué ejemplo nos puso Jesús en el servicio a Dios? Hermano Cobo. Por ejemplo, en el capítulo 16 vemos cómo Jesús demostró su celo por Jehová al tirar las mesas de los cambistas ahí en el templo, ¿no? Entonces, de igual forma, a nosotros nos enseña a defender con valor la palabra de Jehová y la verdad cuando alguien la cuestione o se burle o lo ponga en duda. Muy bien, desde luego, ¿eh? Hermano Godoy. Y vemos también cómo en el templo, en el capítulo 103, expulsó a los comerciantes. No se conformó con hacer lo mínimo, sino que vio cómo las acciones de estas personas estaban desanimando a los demás a adorar a Jehová. Y Jesús no consintió eso y por eso los expulsó. Desde luego. Hermano Cheveste. El capítulo 72 también nos enseña cómo Jesucristo capacita a sus 70 discípulos y les da instrucciones para que puedan seguir predicando. Les advierte que algunos no los escucharán, pero aun y todo, cómo lo tienen que hacer con entusiasmo. Él puso el ejemplo perfecto. A nosotros también pues nos da una lección, ¿no? Que tenemos que esforzarnos al máximo, prepararnos bien e intentar llegar al máximo número de personas, ¿no? Con entusiasmo, para poder llegar a sus corazones, aunque quizás en nuestro territorio no sea el que más resultados parece dar, pero si lo hacemos de corazón, Jehová y Jesucristo estarán agradecidos. Muchas gracias por tu comentario. Pues vamos a la siguiente cualidad, humildad. ¿Cómo demostró Jesús que era humilde? Hermana Atkinson. Incluso de niño era humilde, era perfecto, pero era obediente a los padres imperfectos. Muy bien, muchas gracias. Hermano Armas. Y también, como se indica en el párrafo, Jesús era muy superior en todos los sentidos, era perfecto, pero eso no bastó, ¿no? Él era humilde, pero puso el ejemplo. En el capítulo, por ejemplo, 116, se relata aquel suceso en el que estaba cenando con sus discípulos y ahora él toma la iniciativa en lavarle los pies a ellos, ¿no? De hecho, les recuerda que si él era el maestro y señor y lo había hecho, pues de igual manera tenían que hacerlo, así que nos enseña que tenemos que estar dispuestos a servir con humildad y sin parcialidad y hacerlo todo por amor a nuestros hermanos. Muchas gracias. Hermana Bárcena, por favor. A Jesucristo todo el mundo le llamaba el Maestro, pero sin embargo Él no quería que la alabanza fuera a Él. Por eso en muchas ocasiones dijo que lo que Él enseñaba no era de Él, sino que era lo que había aprendido de su Padre. Muy bien. Hermano Yes. Y como ya se ha comentado, desde que era niño demostró esta cualidad, puesto que estuvo escuchando a los maestros durante un largo tiempo allí en el templo. Y esto también nos enseña a los que somos más jóvenes o a los niños que tenemos que prestar atención a los consejos que nos den y tener siempre la actitud de querer mejorar y de querer progresar con humildad en el servicio a Dios. Muchas gracias. Pues veamos la siguiente cualidad, la paciencia. ¿Qué ejemplo nos dio Jesús en cuanto a ser pacientes? Hermana Rodríguez. Pues, por ejemplo, demostró muchísima paciencia con sus apóstoles porque incurrían una y otra vez en los mismos errores y él nunca
se enojó con ellos tanto como para perder los papeles o gritarles o tratarlos mal. Siempre los trató con muchísima paciencia y les recordó otra vez lo que debían hacer. Ujú, así es. Hermano Farreras. Jesús le había dicho a sus discípulos que iba a resucitar, pero ellos como que no captaron esa enseñanza, esa idea. En el capítulo 135 aparecen varios relatos en los que Jesús con mucha paciencia les explica en detalle los relatos de las Escrituras donde se mencionaba que Él iba a resucitar. Ujú, muchas gracias. Hermana Alsina. Sí, en el 118 ya es la última noche que Jesús va a pasar con sus apóstoles, ¿verdad? Nuevamente sale el tema de quién es mayor y me llama la atención que uno de los párrafos dice que en vez de regañarlos, razona pacientemente con ellos. Y me hizo pensar que cuando hay circunstancias desagradables, ¿verdad? Esta cualidad nos puede salvar la vida, por decirlo así. En lugar de cegarnos, podemos con esta cualidad contribuir no solamente a la paz, sino ayudar a alguien a razonar y ver el punto de vista correcto en una situación. Muchas gracias. Hermana Armas. Sí, citando de nuevo del capítulo 135, cuando Jesús vez tras vez se les aparece a sus discípulos para explicarle que Él ha resucitado, qué bonita es cómo se sintieron sus discípulos cuando dicen, ¿acaso no nos ardía dentro el corazón? O sea, aquellas explicaciones de Jesús a ellos no les sonaron a regaño o madre mía, otra vez le tengo que explicar lo mismo, sino al contrario, no les tocó el corazón. Pues de igual manera, cuando nuestros estudiantes de la Biblia quizás no entienden las cosas a la primera, qué bonito es que nos esforcemos por llegarles al corazón, explicarles y repetirles cuantas veces sean necesarias con el mismo cariño que lo hizo Jesús. Muchas gracias. Hermano Cobo. Siguiendo un poco con el comentario de la hermana, quizá también tenemos que mostrar paciencia cuando un estudiante tiene alguna adicción o algún vicio y le cuesta dejarlo. No debemos tirar la toalla a la primera y pensar que nunca va a progresar, ¿no? Sino siempre hemos de mostrar paciencia como Jesús, claro, un grado razonable también. Ujú, qué bonita cualidad, ¿verdad? La paciencia. Excelente. ¿Eh? Bueno, y de todas estas cualidades que hemos estado comentando sobre Jesús, ¿en qué nos gustaría parecernos más a Jesús? Esta es una pregunta que hago. ¿En qué nos gustaría parecernos más a Jesús? ¿Hay alguna que pensamos que decimos, esta es una de las cualidades? Bueno, todas, ¿no? En general, ¿no? Pero, hermana Alsina. Pues pensando en el altruismo y en la situación en que nos encontramos, necesitamos ser muy adaptables, ¿verdad? Y necesitamos despojarnos un poquito de nuestras necesidades y nuestra comodidad para pensar en la de otros. Y creo que me ayudaría mucho porque me permitiría adaptar mi horario pensando tal vez en el territorio al que estoy asignada para encontrar a más personas, pensar más en las necesidades particulares de este territorio, todo con el fin de, como aprendimos, ¿verdad? Renunciar a aquellas cosas a las que necesitamos incluso, pero para ayudar y alcanzar a más personas. Muchas gracias por compartir tus pensamientos. Y hermano Páramo. A mí me ha hecho meditar sobre el servicio de todo corazón, el pensar en las circunstancias difíciles que atravesamos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, ahora la predicación ha cambiado la manera de reunirnos con nuestros hermanos. Él tuvo que enfrentarse a personas que lo odiaban directamente, tanto así que llegaron a matarle. Pero eso no le paró. Él siempre siguió pensando en formas de servir de una manera más plena, pensando en las necesidades de los demás, y esto hizo que al final fuera el maestro que hoy conocemos digno de imitar, ¿no? Pues a mí me enseña que hay que esforzarse al máximo, sea cual sean las circunstancias, para saber que le estamos dando nuestro máximo a Jehová, porque Él lo está viendo. Desde luego, buen punto también, ¿eh? Muy bien. Y bueno, todavía hay algún comentario más. Hermana Echeveste.
Así, a mí me ha gustado mucho pensar en la idea de orar con más frecuencia, ¿no? Al preparar la lección, me ha gustado mucho las palabras que Jesús dice en Juan 11, cuando va a resucitar a Lázaro. En ese momento le dice: Jehová, te doy las gracias porque me estás escuchando, siempre me escuchas, ¿no? Tener esa confianza plena de que Jehová siempre nos va a escuchar, no importa nuestros sentimientos, cómo los expresemos, si tenemos o no palabras para decir lo que queremos decir, ¿no? Jehová siempre estará dispuesto a escucharnos. Y esa garantía, esa seguridad que tenía Jesús, pues nos la transmite a nosotros también, y debemos aprovechar este milagro que es la oración. Desde luego. Muchas gracias por compartir también esta reflexión, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias a todos por la participación y los comentarios bien preparados que han aportado mucho al análisis de este resumen de las cualidades preciosas de Jesús. Y qué arco iris tan bello que hemos visto de cualidades, ¿no? en la personalidad de Jesús. Sin duda queremos imitarlo. El apóstol Pablo nos anima a lo mismo, nos animó a lo mismo cuando escribió en Romanos 13:14 lo siguiente: vístanse del Señor Jesucristo. Y eso es lo que queremos, por decirlo así, vestirnos, ¿no?, de la personalidad de Jesús, ponérnosla procurando imitar sus cualidades y acciones hasta el grado de convertirnos en un reflejo, aunque imperfecto, ¿no?, de lo que Él era, ¿no? Y nos vestimos de Jesús, o nos lograremos vestir de Jesús, si nos esforzamos por vivir como Él, imitando las cualidades que hemos estado comentando hoy, siendo compasivos, accesibles, orando con frecuencia, como ya se ha comentado, siendo altruistas, perdonando, sirviendo con todo el corazón y siendo humildes y pacientes. Y cuando tengamos que tomar una decisión o tengamos que abordar un problema cada uno, podemos preguntarnos: ¿qué haría Cristo? ¿Cómo le gustaría que reaccionáramos? Si hacemos eso, seguro que vamos a intentar imitarlo. Y si lo hacemos, reflejaremos la personalidad de Jehová, porque Él también reflejó la personalidad de Jehová, y eso nos acercará más a Jehová. Así que, ¿verdad que vale la pena esforzarnos por imitar a Jesús? Pues muchas gracias a ti también, hermano Torroglosa, por esta bonita asignación. Bueno, pues llegamos aquí al final de nuestra reunión. Ha sido una reunión preciosa, ¿verdad? Vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos aprendido. Comenzábamos hoy el libro de Levítico y hemos visto un vídeo muy interesante de este libro. Y también en los tesoros analizábamos para qué servían las ofrendas. Y hemos entendido muy bien, ¿verdad?, que representaban el sacrificio de Jesús y también los beneficios, ¿no?, de ese sacrificio para nosotros. Y también hemos visto que cada una de las ofrendas tenía pues una función en concreto. En las perlas resaltamos la perla que tenía que ver con la grasa. ¿Por qué no comer la grasa? ¿Por qué los israelitas no comían la grasa? Bueno, pues porque la grasa estaba considerada la mejor porción, como se ha explicado muy bien, ¿no? ¿Y qué lección nos enseña? Pues que la mejor porción tiene que ser para Jehová. Si nosotros también intentamos dar lo mejor de nuestras vidas en el servicio a Jehová. Repasamos muy bien las revisitas en diferentes aspectos, también vimos un vídeo. Y en nuestra vida cristiana, el valor de nuestras ofrendas o de nuestras dádivas a Jehová. Todo lo que se puede hacer mediante las dos moneditas, ¿no?, mediante nuestras dádivas. Ha estado muy bonito reflexionar sobre todo lo que consigue Jehová con nuestras donaciones. Y por último, acabamos de ver también un resumen precioso de las cualidades de Jesucristo, tan práctico para nuestra vida, con comentarios excelentes. ¿Qué nos espera la semana que viene? Pues Levítico capítulos 4 y 5. Veremos ¿qué envuelve darle a Jehová lo mejor? Hoy hemos visto que tenemos que darle. La semana que viene, ¿qué envuelve esto? Y también una idea muy bonita. ¿Cómo tiene en cuenta Jehová nuestras limitaciones a la hora de darle lo mejor? También veremos una perla muy interesante, Levítico capítulo 5, versículo 1. Se analizará ese texto y veremos cómo ese texto nos aplica a nosotros hoy en día. Y conoceremos también a las hermanas Tacaco e Isaco, dos hermanas que llevan 60 años juntas como precursoras. Así veremos un vídeo precioso en el que las conoceremos un poquito. Y por último, comenzaremos un nuevo libro, el libro Adoración Pura,
Qué interesante, seguro que vamos a disfrutar mucho, ¿eh? No cabe duda que recibimos una buena instrucción, una buena alimentación espiritual cada semana, y esto nos llena de gozo y también de agradecimiento a Jehová, nuestro Dios. Así agradecemos muchísimo la colaboración de todos con vuestros buenos comentarios y asignaciones, y vamos a concluir ya dando las gracias a Jehová. Lo vamos a hacer con una canción bonita y luego haremos una oración. La canción asignada es la canción 120, que lleva por título Seamos apacibles y humildes como Cristo.